el ex embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. Parece que ya lo tenemos conectado. Bienvenido, ex embajador Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches para ustedes, muy bien. Bienvenido, embajador. Porque por más que sea ex embajador, igual sigue siendo embajador porque por la investidura y no, sigue en función, obviamente. Eso dicen, sí. Así teóricamente es en el mundo diplomático, ¿no? Exacto. Claro que sí. Bueno, nada, gracias por esta entrevista. Exacto. Bueno, ¿cómo vio las elecciones en Bolivia? Nos gustaría, bueno, obviamente indagar sobre eso, preguntarle, a ver cómo la vio, ¿cómo lo vivió? Lo vivimos con mucha alegría. Fue en verdad una elección que mostró un dominio absoluto, una imposición muy fuerte del movimiento al socialismo en una elección que había tenido menos de hace un año una serie de connotaciones que esta elección demuestra que eran infundadas aquellas denuncias de fraude que se le hicieron a Evo Morales y a la elección del 2019. Quedó demostrado con la contundencia de esta elección que eran acusaciones falsas, que había una base de sustentación muy fuerte popular, de apoyo popular al movimiento al socialismo y a Evo Morales, y que en esta elección, por más que la oposición trató de demostrar que era él el que estaba activo detrás de todo el proceso, quedó demostrado que no importó y que al día de hoy, en estos mismos momentos, está superando los 55 puntos de apoyo popular contra, no llega a 30, Carlos Mesa, con lo cual una diferencia de casi 25 puntos. Se dan en pocos lugares del mundo triunfos tan contundentes. Y creo que es un poco la demostración de 14 años de buenos gobiernos que llevó adelante el movimiento al socialismo, que llevó adelante Evo Morales, donde le dio respuestas a las necesidades de mucha gente. Los beneficiados no tan solo fueron los indígenas, los campesinos, los pobres, sino que el empresariado boliviano había tenido etapas y momentos de mucho crecimiento. Después no lo acompañaron en su apoyo al movimiento al socialismo, pero es una realidad que se comprueba cuando uno camina a Bolivia y nota la evolución que tuvo en esos 14 años la economía y la infraestructura de Bolivia, que era el país más atrasado de América Latina, de América del Sur por lo menos, y que en estos años de gobierno del MAS igualó en sus números de la macro y microeconomía con muchos otros países que le llevaban una ventaja muy importante. Así que creo que fue un triunfo, para mí no fue inesperado. Muchos en estos días y varios periodistas y muchas opiniones decían que nadie se esperaba que el triunfo fuera tan contundente. Yo sabía que el triunfo podía estar rondando en estas cifras, toda vez que se parte de un piso muy alto. El movimiento al socialismo hace un año atrás sacó 47 puntos. Y esa era la base de partida para hoy sumar 7, 8 puntos más, que lo puede dar fundamentalmente el perfil de Luis Arce, el candidato a presidente, más ligado o un perfil más clase mediero, para utilizar un término no normal, y que muestra fundamentalmente que también había un dato importante a tener en cuenta. En otras elecciones, sin irse muy lejos, la del 2015, Evo Morales había sacado 63%. Es decir, que hubo votos que en algún momento apoyaron y confiaron en el movimiento al socialismo, que en la elección del año pasado habían migrado a otras propuestas. Por varios motivos podemos suponerla, pero en algún momento habían estado cerca del MAS. Bueno, fundamentalmente volvieron porque también el gobierno de Áñez
fue un gobierno muy malo y quedó demostrado muy rápidamente que no solamente violó derechos humanos y generó una represión sin precedentes, hacía mucho que en Bolivia no pasaba esto, sino que también tuvo hechos de corrupción y un mal manejo de la pandemia y de la economía. Eso, junto con la memoria activa que tienen los pueblos, determinó el triunfo tan contundente. Sí, pero perdón, Leonel. Sí, no, todo bien. Nada, una pregunta. ¿Pudo hablar con Evo y con Luis Arce y con el presidente Alberto Fernández de Argentina? O sea, una vez que se conocieron, bueno, serían las bocas de urnas, porque el resultado todavía no está, pero bueno, obviamente ya está dado que es ganador Luis Arce. O sea, ¿pudo hablar con Evo Morales, que está hoy en día acá en Argentina y demás? Sí, estuve con Evo el domingo, en todos los momentos finales donde se empezó a conocer las bocas de urna. Aclaremos que hoy ya son votos oficiales, cómputos oficiales, y que ya está arriba del 85% o más, 89% el cómputo oficial, y da una diferencia de 25 puntos. Pero sí estuve el día domingo, estuve el día lunes, analizando posteriormente. El día domingo nos comunicamos con Alberto Fernández, estuve en una comunicación con Alberto Fernández donde me mandó los saludos y las felicitaciones correspondientes a Evo Morales y quedaron en verse prontamente. Sucedió al final esto en el día de ayer. Y con Luis Arce no tuve el contacto, sí con gente de su equipo muy cercana, donde mandé obviamente mis felicitaciones. ¿Cree que el gobierno de Luis Arce, el actual, bueno, virtual presidente Luis Arce, vaya a mantener las políticas que se implementaron durante el gobierno de Evo Morales, o algo cambiaría en ese sentido? Recordemos que para ir más en claro a la pregunta, muchos recuerdan el gobierno de Evo Morales como un gobierno que dignificó a los indígenas en su país, además de una fortaleza económica, dejó una fortaleza económica en el país, pero también hubieron muchas imputaciones de silenciamiento a quienes estaban en contra o a quienes estaban, digamos, en el otro lado de la política. ¿Qué esperaría de esta nueva presidencia, de esta nueva administración? ¿Se mantendrían las mismas medidas? Bueno, tengamos en cuenta que Luis Arce fue ministro de Economía de todo el proceso que gobernó Evo Morales durante 14 años, o casi 13 de los 14 años. Hubo un año en que estuvo fuera del cargo por un problema de salud. Se le dice y se reconoce como el padre del modelo económico boliviano, del exitoso modelo económico boliviano. Y yo creo que sí, las políticas macroeconómicas, obviamente que van a ser las mismas, la defensa y fortalecimiento del peso de la moneda boliviana, un manejo de los recursos naturales que apunten a recaudar en dólares montos que después le permitan hacer inversiones sociales, inversiones en infraestructura, como se hizo en esos 14 años. Hay que reconocer que Luis Arce, si bien tiene una historia que proviene de la izquierda boliviana, a la hora de manejar la economía es muy heterodoxo y muy conservador en el manejo de cómo gastar los recursos. Y eso quizás habla de la buena salud que tuvo la economía del gobierno de Evo durante esos 14 años. Creo que sí va a tener políticas iguales o semejantes a la de Evo en la política exterior. Creo que sí va a tener un plan social, de distribución social de recursos del Estado para ayudar a los sectores más necesitados, que va a seguir fortaleciendo la industria, el intento de generar en Bolivia una burguesía nacional industrial que permita diversificar la economía de Bolivia. Lo hizo durante
su periodo como ministro, no lo va a dejar de hacer como presidente, hoy justo mucho más. Creo que va a tener muchas de las actitudes y el modelo que gobernó durante 14 años con él como ministro, hoy como presidente. Disiento en el hecho, yo viví o estuve en el cargo de embajador durante 4 años, por mis particularidades que provengo, soy un embajador político, y provengo también de movimientos sindicales, y me interesa mucho conocer la idiosincrasia de los pueblos y cómo piensan y cómo se manejan, y tuve la actitud siempre de estar muy cerca de los movimientos populares, de meterme en los barrios, de hablar con los movimientos sociales, con los sindicatos. Vi en Bolivia un nivel de libertad absoluto durante por lo menos los 4 años que me tocaron cumplir allí la función, con una libertad absoluta para que cualquiera dijese y criticara de la manera que quisiera a Evo Morales. Casi que si hubo hechos de persecución, entre comillas, fueron más por cuestiones delictivas que por cuestiones políticas. De todos modos, creo que hay que atender mucho las declaraciones de Luis Arce en estos días, haciendo un llamamiento a la unidad y haciendo un llamamiento a tratar de unificar la grieta, también entre comillas, que se pudo haber generado en este último tiempo. Y creo que tanto él como David Choquehuanca, que es su vicepresidente, tienen un perfil muy particular, un perfil de diálogo, de mucho diálogo y de mucha sabiduría, en el caso de Choquehuanca, de los pueblos originarios, la sabiduría ancestral, y en el caso de Lucho es un hombre de diálogo, un hombre con el que se puede hablar y que es muy perceptivo y permeable a las propuestas que uno le pueda llegar a hacer. O sea que en ese sentido van a trabajar particularmente, porque creo que también hay que darle gobernabilidad a la política boliviana y tratar de unificar lo que en apariencia el último año se rompió. Seguramente también hubo hechos muy drásticos en estos 11 meses, con mucha represión, muchas muertes. Seguramente aquellos que fueron responsables de eso tendrán que dar explicaciones, pero no creo que haya persecuciones porque sí, como sí hizo Áñez, como sí hizo Murillo, que era el ministro de Interior de Áñez. ¿Y qué se puede esperar de las relaciones comerciales con Argentina y el resto de los países latinoamericanos? Bueno, más allá que se ha mencionado que se va a retomar también la UNASUR, muy probablemente, si es que también en Ecuador sale el movimiento también de izquierda electo en las próximas elecciones. ¿Cómo ve la perspectiva en ese sentido? En ese sentido, Bolivia es muy dependiente de la producción de su gas, de la venta fundamentalmente de hidrocarburos y del gas específicamente, tanto sea Brasil y Argentina. Elementos que Brasil necesita porque tiene una matriz energética ligada al gas, Argentina en gran parte también. Argentina, si bien hay un proyecto de autoabastecimiento, no se lo va a hacer en lo inmediato, no se va a lograr establecerlo en lo inmediato, con lo cual el gas de Bolivia va a seguir siendo un elemento de negociación y de compra por parte de los dos países quizás más importantes de la región a Bolivia. Esto a Bolivia le permitía prácticamente recaudar el 70-80% de sus ingresos de divisas, vendiéndole a Brasil y Argentina. Con Brasil, creo yo que el contrato tiene que ser redefinido, rediscutido este año o el año que viene. Con Argentina en el 2025. Así que con Argentina hay todavía más tiempo. Con Brasil va a ser una discusión quizás por quién es Bolsonaro y por quién es el gobierno y quién es el Arce. Una negociación quizás más complicada, más difícil, pero partiendo de la necesidad que ambos países necesitan el gas para poder mover su industria y la tienen y son muy importantes, creo que la cuestión va a quedar establecida. Después,
los otros productos que se negocian pueden ser importantes. Bolivia fue creciendo en lo que es producción de soja y producción de carne, con ventas a China fundamentalmente, de carne vacuna, y eso seguramente se incentivará y crecerá por la particular actitud de China de comerciar con los países de la región. Hay un dato, al margen de UNASUR, que recién planteaste, que también Alberto Fernández en el día de ayer planteó la necesidad de que Bolivia fuera incorporada al Mercosur. Bolivia había prácticamente terminado todo el proceso que el Mercosur reclamaba para que cumpliera con las pautas para sumarlo como socio pleno. Justo allí empezaron a ver los cambios regionales y eso se fue frenando. Creo que quizás ahora, con el impulso de Argentina y con la necesidad que se tiene de fortalecer el Mercosur para comerciar posteriormente en bloque con otros países o con otros bloques, sea necesario y bueno que Bolivia se sume al Mercosur. En cuanto a UNASUR, creo que va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos en América Latina en los próximos meses. El triunfo posible de los sectores ligados a Correa en Ecuador obviamente ayudaría. El proceso electoral en Venezuela, participando la oposición al PSUV, podrá confirmar que el proceso democrático en Venezuela está garantizado y por ende se podría tener otro o sumar otro país más en esa disputa. Obviamente lo que pueda suceder en el referéndum, que en estos días, la semana que viene, hay en Chile, cambiará también el panorama político fundamentalmente de Chile durante este año. Así que hay un nuevo escenario, o se está conformando un nuevo escenario donde el triunfo de Alberto Fernández el año pasado en Argentina y este del MAS en Bolivia le dan un matiz y un nuevo ingrediente para seguir analizando con mayor tranquilidad para aquellos que fuimos acompañantes de ese proceso en los últimos años en América Latina, poder volver a reestablecerlo, ¿no? Parecería que el socialismo estaría como abarcando América Latina, porque empezó con México, bueno, Argentina, no sé qué o sea, sí. Bueno. Exactamente, y algo que le quería preguntar, que bien lo mencionaron tanto Giovanni como usted, el tema del Mercosur, del tema de la UNASUR, ¿usted cómo cree que lo tomarían los países ya integrantes del Mercosur, más allá de, bueno, obviamente la postura de Argentina que es obvia, pero Brasil, Uruguay, como que son países como que están queriéndose más abrir al mundo y no sé, usted recién bien lo dijo, Luis Arce es bastante de llamar al diálogo, o sea, ¿cómo piensa usted, cómo lo tomarían estos países? ¿Pondrían Yo creo que el Mercosur, si bien considero que tendría que ser un bloque que profundice y avance en cuestiones de tipo más social, humanitarias, hacer un Mercosur de la gente, nació como un bloque comercial y mantiene todavía un perfil muy comercial y de negocios. Y en esa actitud, salvo algún sector de una derecha recalcitrante que no entienda y no quiera, tan solo por una cuestión ideológica, ser parte de una negociación, creo que a todos les convendría tener a Bolivia como un integrante más del Mercosur. De hecho, vuelvo a repetir, estaba todo el proceso casi realizado, terminado para la sumatoria. Es más, más de un parlamento había autorizado el ingreso de Bolivia como socio activo del Mercosur. Creo que faltaba Brasil nada más. Bueno, habrá que ver qué pasa con Brasil para que esto apure el proceso, pero vuelvo a repetir, les conviene prácticamente a todos y quizás alguna mente un poco troglodita
frene esa situación, creyendo que tapando el sol con una mano no va a dejar de haber luz en la Tierra, digamos, ¿no? Es imposible de frenar eso. Tarde o temprano esos procesos se terminan consustanciando y avalando y triunfando. En su periodo como embajador en Bolivia, llevaron, o sea, hicieron, ¿qué acciones comerciales logró en su gestión como embajador? O sea, llevaron, o sea, unieron, o sea, empresas argentinas en Bolivia, trajeron empresas bolivianas aquí a la Argentina. Me gustaría también que nos pueda, bueno, un poco, y también dar a la audiencia un poco cómo es Bolivia a la hora de hacer negocios, o sea, las oportunidades también. Que bueno, sí, obviamente... Sí, disculpa. Todo depende de cómo era la situación económica. Me tocó un periodo de expansión y explosión económica de Bolivia, con lo cual eso era muy bueno para llevar adelante negocios, presentación de empresas, prácticamente participación en ferias que en Bolivia son muy tradicionales y muy importantes, comisiones o viajes de diferentes grupos para hacer presentación de diferentes proyectos o ventas directamente de mucha maquinaria. Sí, se hizo y se hizo mucho, muy fuerte, muy profunda, entre los estados, obviamente la actividad privada participando de manera activa. Argentina es proveedora de una gran gama de productos industriales que sigue siéndolo, fundamentalmente en lo que es la explotación del gas. Los productos argentinos son los que tradicionalmente son utilizados. En la última etapa, China es un actor importante en ese sentido, con lo cual es una nueva competencia con la cual hay que estar muy preparados para poder igualar a veces sus precios, pero sí hubo una permanente negociación de productos industriales por parte de Argentina, de hidrocarburos. Bolivia, obviamente dije al principio, había una relación gasificada, podríamos decir, había un porcentaje muy amplio de esa balanza comercial que estaba atada al tema del gas. También de otros productos agropecuarios que tenían un interés ya no tan solo por el costo, la ganancia y el ingreso de divisas a Bolivia, sino porque cumplía también allí con resolvía un problema social que era el plátano, la banana boliviana entrando al mercado de Argentina, toda vez que Bolivia suplantó la cosecha o las plantaciones de coca por bananos, y todos esos sectores campesinos que habían migrado hacia el banano, obviamente después tenían que poder poner sus productos en otros mercados. Bueno, Argentina era un mercado incluso más fácil de resolver por la cercanía, de fronteras y por aceptar ese producto como tal. Así que hubo negociaciones permanentes, hubo acuerdos de cooperación y colaboración entre ambos gobiernos, fueron muy activos, y yo creo que ahora, en este nuevo escenario, una vez que cambió el gobierno en Bolivia con el triunfo de Luis Arce y cambió el gobierno en Argentina con el triunfo el año pasado de Alberto Fernández, va a volver a haber un escenario muy parecido al que hubo hace 4 años atrás. Creo que va a ser también casi calcado o incluso potenciado a lo que se vivió en los últimos años del gobierno de Cristina y el tercer periodo que tenía Evo como presidente. Muchas gracias, embajador. No sé, Giovanni, si querés hacerle alguna pregunta, la última. Bueno, acaban de salir una nota de parte de el FBI, acaba de hacer un en vivo referente a la interferencia de Rusia e Irán ha sido confirmada en las actuales elecciones.
con una serie de, digamos, los registros de los votantes han sido obtenidos y por parte de estos grupos, y ambos han estado tratando de manipular o intimidar a través de emails a los votantes. Hace unos años atrás, cuando estuvimos viendo las elecciones en Bolivia y en otros países de la región, vimos que también hubo hasta cierto punto interferencias. Se hablaba de interferencias de parte de Rusia también en nuestra región. ¿Podríamos esperar una interferencia del mismo tipo en las próximas elecciones? ¿Cree que esto podría darse en las próximas elecciones en los países de nuestra región? A ver, nunca esas denuncias que yo sepa y que quedó demostrado en esta elección de Bolivia después se comprobaron. Son denuncias que salen a correr muchas veces con una intencionalidad de ensombrecer un triunfo contundente como el que tuvieron el último domingo. Es más, después termina demostrándose que las denuncias que levantan los sectores ligados, por ejemplo, a Luis Almagro como secretario general de la OEA, no eran tales, y que el que mintió y el que manipuló la información fue Luis Almagro, fue la OEA, no fue ni un medio ruso, chino o iraní. Esto, lamentablemente, hay sectores mediáticos y del poder latinoamericano que son muy proclives a inventar estas cuestiones, pero después termina siempre resultando que el que utiliza esos métodos justamente es la derecha, el que manipula elecciones es la derecha, el que tiene el contacto con las grandes empresas de comunicación del mundo como Facebook, es la derecha que utilizó esa red social para intervenir en procesos electorales en nuestros países. Así que yo creo que hay que quitarle importancia y seriedad quitarle seriedad a esa denuncia, porque creo es una nueva operación como la que se vivió hace un año atrás en Bolivia y como la que muchas veces tratan de instrumentar en nuestros países. No me extraña que si el triunfo en Ecuador pueda llegar a ser de los sectores ligados a Correa, también esta sea una versión posible que quieran traslucir. Claro que sí. ¿Y qué podemos esperar de las relaciones entre Bolivia y Argentina? ¿Podemos esperar que se vayan a fortalecer próximamente? Sí, yo creo que sí. Yo dije recién que la relación entre Cristina y Evo en los últimos años del gobierno de Cristina, por lo menos mientras me tocó ser embajador, fueron óptimas. No podían ser mejor. Si uno hizo una buena gestión fue porque había muy buen contacto entre ambos presidentes, entre ambos pueblos, entre ambos países. Yo creo que vuelve a repetirse un escenario similar. Arce estuvo hace 20 días, un mes, no hace un mes todavía, aquí en Argentina, tuvo una reunión con Alberto Fernández. Alberto Fernández lo recibió como candidato, fue el único candidato que recibió, tuvieron acuerdos muy profundos y hubo mucha simpatía entre ellos, con lo cual quedó una relación muy estrecha que seguramente se afianzará en el tiempo y teniendo esta dura misión de gobernar ambos países. Bien, muchas gracias, embajador, por tenerlo en el programa. Espero lo volvamos a tener muy pronto una vez más. Cómo no, hasta la vuelta y gracias. Hasta la próxima.